Hola, oyentes de historias intensas y leyendas inolvidables. Antes de sumergirte en esta apasionante narración, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo si te gusta lo que escuchas, y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo audiolibro que subamos. Hoy te traemos una de las leyendas más poderosas del romanticismo español, Para verdad es el tiempo y para justicia Dios, escrita por el gran José Zorrilla. A través de una historia envuelta en honor, traición y destino, conocerás a dos hidalgos amigos, Juan Ruiz y Pedro Medina, enfrentados por el amor de una mujer y la sombra de una tragedia. Esta obra es un grito romántico que nos recuerda que el tiempo revela las verdades y que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Acompáñanos a lo largo de 15 capítulos en esta narración fluida y apasionada que no se separa del alma de la obra original. Y ahora sí. Comencemos. Capítulo 1. Dos amigos y una promesa. En los años de juventud ardiente, cuando el alma aún se cree invencible y los días se llenan de ilusiones nobles, dos jóvenes caballeros cruzaron sus destinos en la ciudad de Sevilla. Sus nombres eran Juan Ruiz y Pedro Medina, hijos ambos de casas hidalgas, herederos de apellidos limpios y orgullosos, y formados en los principios del honor, la lealtad y la valentía que distinguían a la nobleza castellana. Juan, de temperamento sereno, era hombre de juicio maduro a pesar de su corta edad. Su porte sobrio y su hablar mesurado le otorgaban el respeto de cuantos lo conocían. Pedro, en contraste, era impulsivo y apasionado, con una energía que desbordaba en sus gestos y palabras, y una sonrisa fácil que encantaba a las damas y desarmaba a sus rivales. A pesar de sus diferencias, entre ellos nació una amistad profunda y verdadera, forjada no solo en las andanzas de la juventud, sino en la comprensión silenciosa de almas que se reconocen como iguales. Habían compartido armas y letras, fiestas y duelos, secretos y juramentos. No había empresa en la que uno no contara con el otro, ni peligro que enfrentaran sin la compañía fiel de su amigo. Eran, según decían en la ciudad, inseparables como el acero y la empuñadura, como la sombra y el cuerpo, como el juramento y la sangre. Y en efecto, entre ellos existía un pacto no escrito, nacido no del interés, sino del afecto sincero, el de mantenerse unidos en la dicha y en la desgracia, de confiar el uno en el otro más allá de la duda o el temor. Una tarde, en los jardines sombríos del Alcázar, ambos paseaban bajo las moreras, hablando del porvenir, como lo hacen los jóvenes que aún creen que el destino puede obedecer a los deseos. Pedro, más exaltado por la conversación, hablaba con entusiasmo de la gloria, de las campañas en Flandes, del honor militar que ambos podrían alcanzar. Juan, más callado, escuchaba y sonreía, sabiendo que los sueños de su amigo eran tan brillantes como volátiles. En un momento, Pedro se detuvo y, mirándolo con seriedad poco habitual, dijo: «Juan, si alguna vez el tiempo nos cambia, si la distancia o las circunstancias nublaran nuestra amistad, juremos ahora que jamás daremos oídos a la sospecha sin antes mirarnos a los ojos y decirnos la verdad». Juan lo miró, sorprendido, pero asintió sin dudar. Con solemnidad, ambos sellaron aquella promesa bajo un viejo olivo, con la espada tocando la tierra y la mano derecha sobre el corazón. Fue un juramento de confianza eterna, un voto de amistad sellado no solo con palabras, sino con la certidumbre que solo da la juventud. En ese instante, nada parecía capaz de romper aquel lazo. Ni el tiempo, ni el mundo, ni siquiera el amor. Pero el destino, invisible y paciente, comenzaba ya a hilar su red, en la que aquellos dos nombres, tan unidos por la fraternidad, habrían de enredarse en sombras. Pues incluso las promesas más sagradas, cuando son puestas a prueba por las pasiones humanas, pueden tornarse en cadenas que arrastran al abismo. Así comenzaba la historia de Juan Ruiz y Pedro Medina, amigos inseparables, ignorantes aún de que la vida les pondría pronto ante una elección cruel, donde la verdad y la justicia tomarían caminos distintos. Y solo el tiempo, solo Dios, sabrían decidir. Capítulo 2. Catalina, el amor compartido. El viento suave de la primavera de Sevilla traía consigo la fragancia de las flores que adornaban los patios de las casas nobles. El sol, en su fulgor dorado, bañaba la ciudad con una luz cálida que invitaba a los corazones jóvenes a salir de sus moradas y entregarse al ocio de la tarde. Fue en uno de esos días, en un paseo por el río Guadalquivir, cuando Catalina entró en la vida de Juan Ruiz y Pedro Medina. Catalina era una joven de belleza serena, de rostro suave y mirada que reflejaba una inteligencia tranquila. Hija de una familia ilustre, pero de carácter modesto y reservado, su presencia en los círculos sociales de la ciudad era discreta.
Sin embargo, su belleza no podía pasar desapercibida para los caballeros que la conocían. Su porte elegante y su timidez, lejos de restarle atractivo, solo aumentaban el misterio que la rodeaba. En su andar había algo de misterio, una fragancia que atraía sin esfuerzo, como la flor que, aún sin mostrar su color, embriaga con su aroma. Fue en una fiesta en el Palacio de los Vargas, en una noche en que el brillo de las estrellas competía con la luz de los candelabros, cuando ambos jóvenes, Juan y Pedro, se encontraron por primera vez con Catalina. Ambos, al instante, se sintieron atraídos por ella, aunque de maneras distintas. Juan, siempre introspectivo y respetuoso, admiró su quietud, su elegancia natural. Pedro, por su parte, sintió una fuerte emoción al verla, un deseo que no pudo contener, y fue al instante conquistado por su dulzura y su gracia. En los días que siguieron, ambos caballeros buscaron, cada uno a su manera, la oportunidad de acercarse a la joven. Pedro, siempre extrovertido y audaz, fue el primero en intentar conquistarla. Se acercó a ella en varias ocasiones durante las fiestas y bailes, destacando su simpatía y su facilidad para charlar. Catalina, amable y educada, respondió con cortesía, aunque sin ceder por completo a sus encantos. No era que no le gustara Pedro, sino que en su corazón ya había un espacio que, sin saberlo ella misma, pertenecía a otro. Juan, por su parte, aunque igualmente cautivado por la belleza de Catalina, no se atrevió a acercarse de la misma forma. Su amor, silencioso, crecía en su interior como una semilla que aún no se atrevía a brotar. Cada vez que sus miradas se cruzaban, su alma se llenaba de una dulzura inexplicable, pero, por respeto y honor, se mantenía a distancia. Era un amor de observación, un amor que se alimentaba de la admiración callada, de la esperanza silenciosa. Catalina, sin embargo, no estaba ajena a los sentimientos de ambos. Aunque no les había mostrado su corazón, sus ojos, en sus momentos más solitarios, se posaban en Juan, casi sin querer. Algo en su ser reconocía en él una fortaleza tranquila, una bondad profunda que le atraía de manera inexplicable. No podía entender completamente el porqué, pero sentía que, si debía entregarse a alguien, ese alguien sería él. Pedro, sin embargo, no podía entender esta distancia. Su carácter impetuoso no comprendía el paso lento y mesurado de su amigo. A medida que las semanas pasaban, su interés por Catalina se convertía en una obsesión, y pronto, la idea de que ella podría pertenecer a otro comenzó a morder su orgullo. Sin quererlo, la amistad entre Juan y Pedro empezó a verse ensombrecida por una sombra sutil pero creciente, la competencia. Pedro no podía soportar la idea de que Juan, su amigo más cercano, pudiera robarle lo que él veía como suyo. Catalina, ajena a este conflicto interno, continuaba su vida con la serenidad que la caracterizaba. Pero su corazón, ya marcado por el amor no confesado, también se sentía dividido. Si bien no deseaba herir a Pedro, sabía que su amor, aunque secreto, estaba destinado a otro camino, a otro ser. Pero ¿cómo confesarlo sin hacer sufrir a quien también le había mostrado un cariño sincero? En las noches de luna llena, cuando la ciudad se sumía en el silencio, Catalina miraba las estrellas, buscando respuestas en el cielo, tratando de comprender los susurros de su corazón. En su mente y su alma, la lucha comenzaba a tomar forma. Sabía que, tarde o temprano, tendría que elegir. Pero no podía prever que esa elección llegaría mucho antes de lo que imaginaba. Capítulo 3. El dilema del corazón. Pasaron las semanas, y con ellas, las estaciones parecían deslizarse lentamente en su curso, como si el tiempo mismo estuviera reticente a apresurar los momentos que estaban por venir. En Sevilla, la vida continuaba su marcha bajo la mirada atenta de los cielos, pero para los tres jóvenes, Juan Ruiz, Pedro Medina y Catalina, los días se llenaban de una creciente tensión que no se podía evitar, una tensión que surgía, en su mayor parte, de un sentimiento común que aún no habían confesado, el amor. Juan, quien siempre había sido una figura serena, comenzó a sentirse atormentado por la presencia de Pedro en la vida de Catalina. Su corazón, tan lleno de respeto y amor oculto, se veía desgarrado al ver cómo Pedro, con su ardor y su manera tan franca de cortejar, ganaba sin esfuerzo la atención de la joven. A menudo se encontraba observando a Catalina y a su amigo en los jardines del Alcázar, en las fiestas o incluso en las sencillas caminatas por las orillas del río. Pedro, siempre extrovertido, le regalaba a Catalina sonrisas y bromas, mientras que Juan se mantenía al margen, esperando un indicio, una señal de que su amor podría ser correspondido.
Pero la señal nunca llegaba. Para Pedro, las cosas no eran más sencillas. Su deseo por Catalina no solo había crecido, sino que había comenzado a transformarse en una necesidad constante, un deseo que le invadía la mente a todas horas. Había comenzado a ver en cada gesto de Catalina una pequeña muestra de interés hacia él, y en su corazón crecía la confianza de que, si lograba demostrarle su amor con suficiente fervor, ella no podría negarse. Sin embargo, la presencia callada de Juan, tan respetuosa y siempre presente, se interponía en sus planes. Pedro no entendía por qué Juan no le había declarado aún su amor por la joven, y poco a poco, una sombra de celos comenzó a invadir su ser. El conflicto entre los dos amigos se hacía más evidente cada día. Las conversaciones que antes eran alegres y sin preocupaciones, ahora se tornaban tensas y cargadas de un aire incómodo. Juan ya no sentía la misma libertad para compartir sus pensamientos con Pedro, pues algo en su interior le decía que confesar su amor por Catalina significaría una ruptura definitiva en su relación con su amigo. Por otro lado, Pedro, quien solía compartirlo todo con Juan, comenzaba a guardar para sí sus pensamientos, temeroso de que su sincero afecto por Catalina pudiera provocar una confrontación. La amistad que había sido tan sólida y basada en una confianza mutua, comenzaba a resquebrajarse bajo el peso del amor no dicho y la rivalidad tácita que se iba generando. Catalina, mientras tanto, continuaba su vida con una aparente serenidad, pero en su corazón se libraba una batalla silenciosa. Ella percibía la tensión entre los dos amigos, lo sentía en el aire, y su alma, aunque atrapada en sus propios sentimientos, no podía ignorar lo que sucedía a su alrededor. Sabía que algo estaba cambiando entre ellos, algo que estaba a punto de salir a la luz, pero no sabía cómo manejarlo. Su cariño por Juan era profundo y sincero, aunque su timidez la había llevado a ocultarlo incluso de ella misma. Por su parte, el ardor de Pedro la atraía, como un fuego que, aunque peligrosamente cercano, no dejaba de deslumbrarla. Pero algo dentro de ella le decía que su corazón ya pertenecía a otro, aunque no se atreviera a aceptarlo completamente. Una tarde, después de varios días de distanciamiento emocional y de sentimientos reprimidos, Catalina se encontraba sola en el jardín de su casa, sumida en sus pensamientos. El viento acariciaba suavemente su rostro, y las sombras alargadas de los árboles se estiraban hacia el suelo, como si el mundo mismo estuviera pidiendo una resolución a los silenciosos conflictos internos de la joven. En ese momento, Juan la encontró, paseando entre los arbustos, con la mirada perdida en el horizonte. Sin quererlo, él también se encontraba allí, buscando respuestas en el mismo lugar, tal vez esperando que algo o alguien le indicara qué hacer con ese amor tan callado. Catalina, al escuchar los pasos de Juan, se giró y le dedicó una leve sonrisa. No era una sonrisa de alegría, sino una expresión de una mezcla compleja de emociones: esperanza, tristeza, resignación. Juan, al verla, sintió como su corazón se aceleraba, y, por un breve momento, se olvidó de la tormenta interna que lo acosaba. «Buenas tardes, Catalina», dijo Juan, con voz suave, como si temiera romper el frágil equilibrio de ese encuentro. «Buenas tardes, Juan», respondió ella, sin poder evitar que una sombra de melancolía se asomara a su voz. Ambos se quedaron en silencio durante un instante, observándose con la complicidad de aquellos que comparten más de lo que las palabras pueden decir. Finalmente, fue Juan quien rompió el silencio. «Catalina, me he estado preguntando, ¿cómo es que hemos llegado a esto? A esta distancia. A este silencio entre nosotros», dijo él, con una tristeza apenas perceptible en sus ojos. Catalina lo miró fijamente, como si buscara las palabras adecuadas para explicarse. Sabía que Juan ya intuía muchas cosas, pero no sabía si estaba lista para enfrentarse a la realidad. Sin embargo, algo en su interior le decía que ya no podía seguir ocultando sus sentimientos. «Juan», empezó ella, vacilante, «yo también me he estado preguntando lo mismo. Pero a veces, el corazón no puede decidir a quién pertenece. Y, mi corazón, ya lo sabes, Juan. No hay espacio para otro». Juan la miró con una mezcla de dolor y alivio, como si por fin hubiera recibido la confirmación que, a pesar de todo, no quería escuchar. Catalina, sintiendo la carga de la confesión, buscó sus ojos, buscando algún tipo de comprensión, algún signo de aceptación. «Entonces, ya no hay más que decir», dijo Juan, casi en un susurro, mientras su rostro se tornaba pálido, como si el peso de las palabras hubiera derrumbado todo lo que había sido construido en su interior. No era un reproche,
sino más bien una aceptación resignada, como si la vida hubiera tomado un camino que ya no podía cambiar. Catalina, al ver la expresión de Juan, sintió como el remordimiento la invadía. Pero también, en el fondo de su ser, había algo que la tranquilizaba. Sabía que el amor de Juan, aunque silencioso, era verdadero y profundo. Y también sabía que su decisión, aunque dolorosa, era inevitable. Capítulo 4. La decisión de Pedro. La ciudad de Sevilla continuaba su curso, indiferente a los sentimientos que se cernían sobre tres corazones entrelazados en una trama de amor no correspondido, celos y desilusión. Mientras los días seguían su paso con la monotonía propia de la vida cotidiana, Pedro Medina experimentaba una agitación interna cada vez más profunda. El amor por Catalina, que en un principio había sido un deseo impulsivo, se había transformado en una obsesión que no podía ignorar. Sin embargo, la distancia creciente con su amigo Juan, el silencio entre ellos y la constante presión de no saber cómo actuar ante los sentimientos de Catalina, le hacían sentirse atrapado en un laberinto sin salida. Pedro caminaba por las calles empedradas de Sevilla con pasos acelerados, casi como si intentara huir de sus propios pensamientos. Su rostro, normalmente sereno y lleno de confianza, estaba marcado por una sombra de preocupación. Había algo en su interior que no podía dejar de atormentarle. La sensación de que, a pesar de todo su fervor, Catalina parecía estar más cercana a Juan que a él. Había algo en su mirada, en su actitud, que no podía descifrar, pero que le decía que tal vez no podía competir con la calma, la serenidad y la profundidad del amor de Juan. En las noches solitarias, Pedro se encontraba dando vueltas en su habitación, su mente trabajando sin cesar. ¿Qué era lo que le faltaba para ganar el corazón de Catalina? ¿Por qué ella parecía elegir a Juan en lugar de él, cuando él, sin lugar a dudas, podía ofrecerle la pasión y el fervor de un amor arrebatado? Su orgullo, siempre tan fértil, comenzaba a resentir la idea de ser rechazado por una joven que, en su opinión, debería haber elegido su ardor antes que la calma de su amigo. El conflicto interno de Pedro crecía a medida que pasaban los días. Si bien Juan había sido su compañero más cercano, su hermano de alma, la distancia entre ambos parecía volverse más insalvable. Pedro ya no podía disimular su molestia cada vez que Juan mencionaba a Catalina. Y lo peor de todo era que Juan, a su manera tranquila y reservada, no decía ni una palabra sobre sus sentimientos, lo cual lo hacía sentir más vulnerable, más expuesto. Pedro necesitaba una respuesta, una resolución. El tiempo de las dudas había pasado. Una tarde, Pedro decidió que debía tomar cartas en el asunto. No podía esperar más. La idea de perder a Catalina le llenaba de rabia y desespero. La imagen de su amigo Juan, tan sereno y tan callado, lo enfurecía. Pedro pensaba que no era justo. Había llegado el momento de que las cosas se definieran de una vez por todas, aunque eso significara romper con todo lo que había sido. Aunque eso significara enfrentarse a su amigo. Fue en un encuentro casual en el jardín de la casa de Catalina donde Pedro, decidido a hacer frente a la situación, se encontró con Juan. Ambos se cruzaron en silencio, el uno mirando al otro con una tensión palpable en el aire. Catalina, ajena al conflicto que se estaba gestando entre ellos, caminaba por el jardín, tan hermosa y serena como siempre, sin embargo, con una tristeza en sus ojos que solo los dos caballeros podían interpretar. Pedro no pudo soportarlo más. Sin mediar más palabras, se acercó a Juan con una expresión decidida. «Juan, debemos hablar», dijo Pedro, sus palabras cargadas de una gravedad que rara vez se veía en él. Juan, al ver la seriedad de su amigo, asintió en silencio, sin saber exactamente hacia dónde se dirigía la conversación. Los dos se retiraron a un rincón apartado del jardín, donde la sombra de los árboles los cubría. Catalina, sin saberlo, continuó su paseo, ajena a la tormenta que estaba por desatarse entre los dos hombres. «Juan, sé que lo has estado evitando», comenzó Pedro, su voz tensa. «Sé que has sentido algo por Catalina, y sé que lo has guardado para ti. Pero no puedo seguir ignorando lo que siento. No puedo quedarme quieto mientras ella, Pedro vaciló, como si sus propias palabras le resultaran dolorosas, mientras ella se aleja de mí por tu culpa». Juan lo miró con sorpresa, sus ojos llenos de confusión. «Pedro, no entiendo lo que estás diciendo», respondió Juan, su tono más suave de lo que Pedro hubiera esperado. «No hay culpa aquí. Catalina. Ella tiene sus propios sentimientos. Yo no he hecho nada para apartarla de ti. Lo que ha ocurrido entre nosotros, entre ella y yo,
Ha sido solo un silencio, un respeto mutuo. No quiero pelear por su amor. Pedro, sin embargo, no pudo soportarlo. El dolor que sentía en su pecho, la rabia que hervía dentro de él, lo impulsaron a continuar. No, Juan. No es solo un silencio. Es una oportunidad que se te está escapando. Tú, con tu calma, con tu actitud siempre reservada, la estás perdiendo. Y yo no puedo permitirlo. Ella debe saber lo que siento. No puedo quedarme callado, observando cómo te alejas de ella solo por tu timidez. Juan dio un paso atrás, sorprendido por la intensidad de las palabras de su amigo. Durante un momento, todo estuvo en silencio, como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento. Pedro, si crees que Catalina me ha elegido a mí por alguna otra razón que no sea el respeto y la admiración mutua, entonces me temo que te has equivocado, dijo Juan con una serenidad que comenzó a irritar aún más a Pedro. Yo no he buscado esto, ni tú. Pero si estás decidido a que esto se convierta en una competencia, entonces estamos perdidos. No quiero que esto rompa nuestra amistad. Las palabras de Juan fueron como un bálsamo frío para Pedro, pero también como un golpe directo en su orgullo. No quería escuchar que su amor no había sido correspondido por lo que él había creído. En lugar de aliviar su dolor, las palabras de Juan solo lo confirmaban. Su amor era algo más que una simple pasión. Pero la tragedia era que Catalina no sentía lo mismo, no de la manera en que él lo deseaba. Quizás, dijo Pedro, su voz quebrada, quizás lo que necesitaba escuchar era justamente esto. No es fácil aceptarlo, pero lo haré. Te lo prometo, Juan. No habrá más disputas. No haré más esfuerzos por competir. Solo quiero que sepas que esto, lo que sea que hayamos compartido, lo valoro, pero no puedo seguir ignorando lo que siento. Con esas palabras, Pedro dio un paso atrás, dejando a Juan con un sentimiento agridulce. No había ganadores en esta batalla, ni lo habría jamás. Ambos, aunque amigos, habían llegado a un punto en que el amor de una mujer se había interpuesto entre ellos. Capítulo 5. La revelación de Catalina. La mañana siguiente, la luz dorada del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas de la habitación de Catalina. Ella se despertó temprano, como solía hacerlo, con el sonido del viento meciendo las hojas de los árboles en el jardín. Sin embargo, a diferencia de otras mañanas, había algo distinto en su corazón. Una sensación de inquietud, algo que no podía identificar con claridad, pero que había estado rondando sus pensamientos durante las últimas semanas. No era tristeza, ni alegría. Era algo más sutil, un peso invisible que se había instalado en su pecho. Catalina se levantó lentamente de la cama, como si estuviera huyendo de una verdad que no podía enfrentar. Con una gracia serena, se acercó a la ventana y miró al horizonte. El día prometía ser tan cálido y radiante como los demás, pero ella sabía que ese día no sería como los demás. Había algo que debía suceder, algo que no podía evitar. Un cambio estaba en el aire, un giro en la historia de su vida que sentía que estaba por ocurrir, pero aún no sabía en qué dirección la llevaría. La joven dama había estado sintiendo la presión de las decisiones que se habían ido acumulando en su mente. Pedro y Juan, sus dos amigos más cercanos, le ofrecían un amor que parecía tan distinto, pero tan intenso en su propia forma. Con Pedro, la pasión, el deseo y la incertidumbre eran constantes. Con Juan, en cambio, había algo más profundo, más tranquilo, pero igualmente absorbente. Catalina no podía negar que, aunque Pedro la había conquistado con su ardor, Juan había tocado algo dentro de ella que no había sabido reconocer hasta aquel momento. El día anterior, había sido testigo de una conversación tensa entre los dos hombres. Pedro había hablado con una ferocidad que le sorprendió, mientras que Juan, con su calma habitual, había mantenido su postura reservada. Catalina había intentado mantenerse al margen, sin involucrarse en lo que no debía, pero el peso de las palabras de Pedro había quedado grabado en su mente. Él había dejado claro lo que sentía, pero también había revelado lo que no estaba dispuesto a soportar, la indiferencia de Juan. De alguna manera, Catalina sabía que ambos hombres la amaban, pero sus sentimientos por ellos eran tan contradictorios que no podía decidir con claridad. Durante semanas había intentado comprender sus propios pensamientos, sin poder encontrar una respuesta sencilla. ¿Podría elegir entre el fuego ardiente de Pedro y la serenidad de Juan? ¿Debía dejarse llevar por la pasión, por el deseo de algo nuevo y excitante, o debía optar por la paz,
¿Por el amor más silencioso y profundo que Juan le ofrecía? Catalina sabía que había llegado el momento de enfrentarse a sí misma. Necesitaba decidir, pero no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Así que, tras una larga deliberación, decidió que debía hablar con Juan. Él necesitaba saber lo que sentía. No podía seguir ocultando la verdad, ni a él ni a sí misma. Si su relación con Juan iba a avanzar, debía ser honesta, no solo con él, sino también con el propio corazón que llevaba encerrado por tanto tiempo. Con esta determinación, Catalina se vistió con sencillez, eligiendo un vestido blanco de lino, que le daba un aire de frescura y naturalidad. Se dirigió al jardín, donde sabía que encontraría a Juan. El aire estaba fresco y lleno del perfume de las flores, pero Catalina no podía ignorar la tensión que sentía en su interior. Cuando llegó al jardín, vio a Juan de pie junto a un pequeño banco de piedra, observando el río que cruzaba el jardín. Él siempre había sido tan tranquilo, tan sereno, como si nunca estuviera perturbado por nada. Sin embargo, esa mañana, Catalina pudo ver algo en su rostro, una ligera preocupación, como si él también supiera que algo estaba por suceder, algo que cambiaría las cosas. «Juan», dijo Catalina, su voz suave pero firme. Él se giró al instante, como si hubiera estado esperando ese momento. Sus ojos, tan profundos y oscuros, reflejaban una mezcla de calma y expectativa. «Catalina», respondió Juan, con una ligera sonrisa que no lograba ocultar la tensión que ambos compartían. «¿Cómo te encuentras?» Catalina dudó un momento. No era fácil, pero sabía que no podía retrasarlo más. El tiempo de la duda había terminado. De un solo paso, se acercó a él y, con una sinceridad que no había mostrado antes, dijo: «Juan, he estado pensando mucho últimamente, y creo que es hora de que te diga lo que realmente siento. He sido injusta contigo, con los dos, en realidad. No he sabido qué hacer con lo que está en mi corazón, y he permitido que el silencio nos envuelva. Pero ya no puedo seguir viviendo en la incertidumbre». Juan la miró fijamente, sin interrumpirla, sabiendo que algo importante estaba a punto de ser revelado. «Pedro», continuó Catalina, mirando al suelo, como si sus palabras pudieran ser más fáciles de decir de esa manera, «Pedro es un hombre de gran pasión, de fuego. Y su amor por mí es evidente, a veces arrollador. Pero lo que siento por él no es lo mismo que lo que siento por ti, Juan». Juan la observó en silencio, y algo en su mirada le dijo a Catalina que él ya lo sabía. No necesitaba palabras. Pero ella quería hablar, quería poner en claro las cosas. «Con Pedro, la emoción está siempre a flor de piel, pero contigo, Juan, encuentro paz. Encuentro la calma que nunca había buscado. Mi corazón se siente completo cuando estoy cerca de ti, aunque no sea tan evidente como lo es con Pedro. No quiero que esto te cause dolor, pero necesito que sepas lo que siento. He estado confundida, pero ya no lo estoy más». Hubo un silencio entre ambos, un silencio pesado, cargado de la intensidad de las palabras que acababan de salir de los labios de Catalina. Juan dio un paso hacia ella, y sus ojos, tan llenos de comprensión, la miraron con una suavidad que desarmó todas sus inseguridades. «Catalina, yo nunca quise competir por tu corazón. No busco que me elijas. Lo único que quiero es que seas feliz, que encuentres la paz que mereces. Si lo que buscas es lo que te ofrezco, entonces estaré aquí. Si no, también estaré aquí, porque lo único que deseo es verte en paz». Las palabras de Juan fueron como un bálsamo para el alma de Catalina. Ella sabía que, con él, no había juego de egos ni dudas de amor. Solo un amor profundo, silencioso, que había estado creciendo sin que ella lo reconociera completamente hasta ese momento. Finalmente, Catalina lo miró a los ojos y dijo: «Juan, mi corazón ya ha tomado una decisión. Y aunque no pueda prometerte la pasión que Pedro te ofrece, puedo prometerte que mi amor por ti es sincero, profundo y duradero. Quiero estar contigo, y quiero que lo sepamos ambos». En ese momento, la brisa del río pareció calmarse, y el sol, que ya comenzaba a elevarse más alto en el cielo, iluminó el rostro de Catalina. El cambio que había temido finalmente había llegado, pero de la manera más tranquila y serena posible. Capítulo 6. La sombra de la duda. Pasaron varios días después de la conversación entre Catalina y Juan. A pesar de la claridad con la que Catalina había expresado sus sentimientos, una sombra persistente se había instalado en su mente. Las palabras de Juan, tan llenas de serenidad y comprensión,
seguían resonando en su interior, pero algo la inquietaba. En su corazón, la duda comenzó a hacer su aparición, tan sigilosa como un viento suave que arrastra las hojas secas, y cada vez que intentaba apartarla, ella regresaba con más fuerza. Catalina había decidido seguir su instinto y abrazar el amor tranquilo que Juan le ofrecía, pero no podía evitar comparar su relación con la que había tenido con Pedro. Pedro, siempre tan vehemente, tan lleno de ardor, le había dado momentos intensos, días que parecían arder con la fuerza de un sol abrasador. La pasión de Pedro era algo que no se podía ignorar, algo que tocaba lo más profundo de su ser. Y, por un momento, Catalina se preguntó si había hecho bien al dejar esa pasión atrás, al elegir la calma de Juan sobre la tormenta de emociones que Pedro le ofrecía. Una tarde, Catalina salió al jardín en busca de un poco de aire fresco. El día estaba cálido, pero la brisa era agradable, y el susurro de los árboles le daba una sensación de calma. Sin embargo, la paz que buscaba parecía eludirla, pues sus pensamientos seguían dándole vueltas a su decisión. ¿Había sido justa con Pedro?, pensaba Catalina mientras caminaba lentamente por el sendero de piedra que recorría el jardín. ¿Le había dado suficiente oportunidad para demostrar lo que sentía? ¿Realmente podía vivir sin la pasión que él me ofrecía? Mientras Catalina caminaba inmersa en sus pensamientos, escuchó unos pasos acercándose. Levantó la vista y vio a Pedro, quien se acercaba con su usual energía. Su rostro reflejaba una mezcla de determinación y algo más, quizás la tristeza o el dolor que, aunque disimulados, eran evidentes para Catalina. «¿Pedro?», dijo ella, intentando esconder la inquietud que sentía al verlo. Aunque había tomado una decisión con respecto a Juan, la presencia de Pedro siempre la perturbaba de una manera que no podía explicar del todo. Pedro la miró fijamente, y en sus ojos había algo que no pudo evitar llamar la atención de Catalina. Una determinación que parecía más fuerte que nunca, como si algo hubiera cambiado en él también. «Catalina, necesitamos hablar», dijo Pedro, su voz grave, como si ya supiera lo que ella había decidido. Catalina suspiró y, con una ligera mueca de pesar, asintió. No podía eludirlo más. Sabía que tenía que enfrentarse a las palabras que Pedro estaba por decir, al menos para darles un cierre definitivo. Ambos caminaron hacia una banca de hierro fundido en el jardín, donde Catalina solía sentarse a leer o a pensar en paz. El aire fresco del atardecer acariciaba sus rostros mientras se sentaban uno al lado del otro, sin pronunciar palabra durante algunos momentos. El silencio se volvió más denso entre ellos, pero Catalina sabía que no podía quedarse callada por mucho más tiempo. Pedro fue el primero en romper el silencio. «No sé si lo sabes, pero desde que te conocí, todo ha cambiado para mí, Catalina», comenzó él, con una mirada profunda que atravesaba los ojos de ella. «No he podido dejar de pensar en ti ni un solo día. Al principio, pensé que solo era un capricho, que mis sentimientos no eran más que una emoción pasajera, pero me equivoqué. Me di cuenta de que te amo, de una manera que no se puede describir. No me importa si es pasión o locura, lo que siento por ti es real, y no puedo ignorarlo». Catalina, aunque esperaba esas palabras, no pudo evitar que su corazón diera un vuelco. Las emociones comenzaron a desbordarse en su pecho, pero no podía dejarse llevar por ellas. Sabía lo que debía hacer, lo que su corazón le había dictado. Pedro merecía algo más que una respuesta vacilante. «Pedro», comenzó Catalina, con la voz suave pero firme, «lo que me dices es muy importante para mí, porque sé que lo dices desde lo más profundo de tu ser. Pero también debo ser honesta contigo. No puedo ofrecerte lo mismo que tú me ofreces a mí. Mi corazón ha tomado otro camino. Yo ya he decidido estar con Juan. Me he dado cuenta de que lo que necesito no es lo que tú me das. Tú me ofreces pasión, fuego, una vida llena de emociones extremas, y sé que esa es una parte de mí que me atrae profundamente. Pero con Juan he encontrado algo más. Paz, serenidad, algo que mi alma necesita». Pedro la miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de frustración y dolor, pero también una aceptación silenciosa. La mirada de Catalina nunca vaciló. Sabía que sus palabras eran las correctas, aunque el dolor de la despedida le arrancara una pequeña parte de sí misma. «Lo entiendo», dijo Pedro finalmente, su voz quebrada. «Siempre supe que no podrías quedarte conmigo. Lo supe en el fondo de mi corazón. Pero, aunque lo sepa, no puedo evitar que me duela». Catalina tomó una respiración profunda y, con una calma que no sentía por dentro, le dijo: «Pedro,
te aprecio profundamente, y siempre lo haré. Lo que tú me ofreces es real, y te agradezco por haberte mostrado tan sincero, por darme esa parte de ti. Pero mi vida no puede estar basada solo en la pasión. Yo busco algo más profundo, algo que con Juan he encontrado. Te deseo lo mejor, y sé que también encontrarás a alguien que pueda correspondértelo de la manera que tú lo mereces. Pedro asintió, aunque sus ojos reflejaban la tristeza de una despedida no deseada. Sin decir más, se levantó de la banca, y Catalina observó cómo se alejaba por el jardín, sin volverse siquiera una vez. Catalina se quedó allí, sola, con el sonido del viento que susurraba entre las hojas. La tarde comenzó a caer, y el cielo se llenó de tonos cálidos de naranja y rosa. Pero en su pecho, un peso inexplicable seguía estando presente. Había tomado su decisión, sí, pero ahora debía aprender a vivir con ella. La duda, la sombra de la duda, seguía rondando en su corazón. Sabía que lo que había hecho era lo correcto para ella, pero a veces, el precio de la serenidad era el sacrificio de la pasión. Y aunque había decidido que el amor tranquilo de Juan era lo que necesitaba, no podía evitar preguntarse si alguna vez lo sabría con total certeza. Capítulo 7. El tiempo de la reflexión. Después de su última conversación con Pedro, Catalina no pudo evitar sentirse sumida en una profunda reflexión. La tarde que había pasado en el jardín, al lado de Pedro, parecía haber quedado grabada en su mente como una huella indeleble. No solo había tenido que enfrentarse a las emociones del amor no correspondido, sino también al peso de su propia decisión. Sabía que había sido honesta con él, pero la verdad era que no todo en su interior se sentía tan claro y pacífico como su exterior había intentado reflejar. La relación con Juan, con su tranquilidad y suavidad, le daba una sensación de seguridad que no había experimentado antes. El contraste con la intensidad de su amor por Pedro era inmenso. Mientras con Pedro todo era pasión, lucha, tormenta, con Juan todo fluía de manera natural, sin esfuerzo, como un río que sigue su curso, sin intentar desafiar las piedras que encuentran su camino. Sin embargo, ese amor tranquilo, esa calma que le proporcionaba Juan, también tenía un precio. Catalina sentía que no podía evitar preguntarse si, al elegir la estabilidad, estaba sacrificando algo esencial, algo vital que solo la pasión de Pedro podría ofrecerle. Esa noche, después de cenar, Catalina se retiró a su habitación. El sonido de la lluvia golpeando suavemente las ventanas parecía acompañar sus pensamientos, mientras se sentaba junto a su escritorio, mirando fijamente la hoja en blanco de su diario. La pluma descansaba en su mano, pero las palabras no llegaban. En su corazón había una batalla silenciosa, pero feroz. La pregunta persistente que no lograba responderse a sí misma: ¿estaba tomando la decisión correcta? ¿Estaba eligiendo lo que realmente quería, o simplemente lo que creía que debía querer? Con un suspiro profundo, Catalina dejó caer la pluma y se recostó en su silla, mirando el techo, como si buscara respuestas en las sombras que se proyectaban en la habitación. Entonces, como una revelación repentina, recordó algo que había escuchado una vez de su madre: el amor no es un destino, es un viaje. ¿Qué significaba eso para ella ahora? El amor con Pedro había sido vertiginoso, pero también destructivo, un fuego que consumía todo a su paso. El amor con Juan, en cambio, era más lento, más reflexivo, pero tal vez, pensó Catalina, era el tipo de amor que necesitaba para sanar las cicatrices que Pedro había dejado. El amor no es un destino, es un viaje, pensó una vez más, intentando comprender el significado profundo de esas palabras. Tal vez lo que ella había considerado una pérdida de pasión era, en realidad, un paso hacia algo más profundo y duradero. Decidida a ordenar sus pensamientos, Catalina se levantó de la silla y fue hacia la ventana, abriendo ligeramente el cristal para dejar entrar la frescura de la noche. La lluvia caía con suavidad sobre los tejados, y el aire fresco llenaba sus pulmones, despejando un poco la niebla en su mente. Observó el paisaje en la oscuridad, las sombras de los árboles moviéndose con el viento, y se permitió un momento de paz. No había más ruido que el de la lluvia, el crujir ocasional de las ramas y el silencio profundo de la noche. Un silencio que, de alguna manera, también reflejaba la calma en su alma. Durante varios minutos, se quedó ahí, sin pensar en nada, simplemente observando. La lluvia, con su ritmo constante, parecía susurrarle al oído, recordándole que no todo en la vida tenía que ser decidido de inmediato. El tiempo tenía su propio ritmo, y Catalina sabía que debía dejarse llevar por él.
No todo tenía que resolverse en un instante. Tal vez lo que necesitaba era precisamente eso. Tiempo. La paz que había estado buscando por tanto tiempo parecía finalmente llegar a ella. Mientras miraba la lluvia caer, Catalina sintió una especie de reconciliación interna. A pesar de las dudas que aún nublaban su mente, había algo en su interior que le decía que la decisión que había tomado no era errada. Había elegido la serenidad de Juan, y aunque eso significara renunciar a la tormenta de Pedro, tal vez esa era la decisión correcta para ella en ese momento de su vida. De repente, Catalina se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo frente a la ventana. El reloj en la pared marcaba la medianoche, y la oscuridad que había invadido su habitación le daba la sensación de que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido solo un preludio, una introducción a lo que realmente importaba. El amor no era solo un acto impulsivo, un fuego que se enciende rápidamente y arde en la oscuridad. El amor, pensó Catalina, era algo más duradero, algo que debía ser cultivado con paciencia, con esfuerzo, con tiempo. Con esa nueva perspectiva, Catalina se sintió más en paz consigo misma. Se retiró de la ventana y se tumbó en su cama, con la mente más tranquila. Al fin, la decisión había sido tomada, y aunque el futuro seguía siendo incierto, ella sabía que estaba dispuesta a recorrer el camino con Juan, paso a paso, sin apresurarse. Había aprendido a no temerle a la calma, a encontrar belleza en ella. Y así, mientras el sonido de la lluvia seguía llenando la habitación, Catalina cerró los ojos y permitió que el sueño la arrullara, sabiendo que, aunque el amor a veces se presentaba de formas inesperadas, ella estaba lista para abrazar la serenidad y la paz que había encontrado junto a Juan. Este capítulo marca un momento de reflexión interna para Catalina, donde finalmente comienza a comprender las implicaciones de su elección y cómo el tiempo y la paciencia son esenciales en cualquier tipo de relación. Capítulo 8. El encuentro con el pasado. El tiempo, como siempre, continuó su curso imparable. Los días se sucedían tranquilamente en la vida de Catalina, cada uno semejante al anterior, pero no por ello menos significativo. Su relación con Juan había crecido y se había consolidado, lentamente pero con seguridad, como una planta que se abre paso entre las grietas de una roca. La serenidad de Juan le ofrecía una estabilidad que le era tan necesaria, después de los momentos turbulentos vividos con Pedro. A su lado, Catalina comenzaba a sentir que podía vivir en paz con ella misma, como si por fin hubiera encontrado un equilibrio que había estado buscando durante tanto tiempo. Sin embargo, como ocurre con todos los pasados que uno intenta dejar atrás, un día, el pasado de Catalina irrumpió en su vida de forma inesperada. Era una tarde gris, el cielo cubierto de nubes pesadas, cuando Catalina recibió una carta. No esperaba nada, ni siquiera imaginaba que alguien pudiera enviarla en ese momento, pero el sobre, con su elegante caligrafía, tenía algo de familiar. No era una carta cualquiera. Al ver el nombre en el sobre, su corazón dio un salto. Era de Pedro. Lo primero que pensó al ver el sobre fue ignorarlo, dejarlo a un lado, no leerlo jamás. Ya había tomado una decisión, se había alejado de él por una razón. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior la impulsó a abrirlo. ¿Qué querría Pedro después de tanto tiempo? ¿Qué podría decirle que no hubiera dicho ya? Con una mezcla de curiosidad y recelo, rompió el sobre y comenzó a leer las palabras de Pedro. La carta estaba escrita con la misma intensidad que él siempre había mostrado. En sus líneas se percibía su sufrimiento, su dolor por la separación, y su eterna esperanza de que algún día Catalina lo eligiera a él. La carta era una declaración de amor, pero también una especie de despedida, como si Pedro hubiera llegado a la conclusión de que, por más que lo intentara, ya no podía ganar el corazón de Catalina. Sin embargo, también había algo más en las palabras de Pedro. A pesar del tono melancólico, había un sentimiento de aceptación en sus últimas líneas. Catalina, al leer cada palabra, sintió una mezcla de emociones que la invadieron de golpe. Sentía tristeza por el sufrimiento de Pedro, pero también un alivio al saber que él, al fin, comprendía la profundidad de su decisión. A lo largo de la carta, Pedro hablaba de su amor eterno por ella, pero también mencionaba su deseo de que Catalina fuera feliz, independientemente de su elección. Las palabras de despedida en la carta le llegaron al alma, como un eco que resonaba en sus pensamientos. Pedro estaba dejando ir el pasado, aunque con dolor, y ella, aunque se había alejado de él, sentía que, de alguna manera, también lo había dejado ir. Después de leer la carta, Catalina se quedó en silencio, mirando por la ventana,
como si esperara que algo se aclarara, como si las nubes en el cielo pudieran desvanecerse y dar paso a una comprensión definitiva. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta instantánea. En su interior, las emociones seguían siendo un caos. Por un lado, sabía que su amor por Juan era real, que la paz y la estabilidad que le brindaba eran lo que su corazón necesitaba. Pero por otro, la intensidad del amor que Pedro le había dado, su pasión desbordante, no podía olvidarla tan fácilmente. Catalina tomó una decisión. Fue a la habitación de Juan, donde lo encontró sentado cerca de la chimenea, leyendo un libro. La suave luz del fuego iluminaba su rostro. Tranquilo, y por un momento, Catalina se sintió culpable. ¿Cómo podía estar tan decidida, tan segura de lo que quería, cuando su pasado seguía pesando sobre ella? Pero no podía seguir ocultando sus pensamientos, ni dejarlos enterrados dentro de sí misma. Juan, dijo ella, con voz suave, pero firme, necesito hablar contigo. Juan levantó la vista del libro, y su mirada se llenó de preocupación al ver el semblante serio de Catalina. Sabía que algo estaba sucediendo, algo que ella no había compartido antes. Con su carácter habitual, calmado y atento, dejó el libro a un lado y se acercó a ella. ¿Qué sucede, Catalina?, preguntó, su voz llena de esa suavidad que siempre había sido su refugio. Catalina respiró hondo y, sin saber por qué, sintió la necesidad de ser completamente honesta con él. He recibido una carta de Pedro, dijo, sin rodeos. Él está dejando ir todo lo que sentía por mí. Creo que está aceptando que ya no somos parte de su vida, aunque, como siempre, sigue amándome. Y aunque sé que mi futuro está contigo, no puedo evitar sentir que, de alguna manera, esa parte de mi vida, esa pasión que viví con él, sigue estando dentro de mí. Juan la miró fijamente, sus ojos profundos, pero serenos. No parecía sorprendido por las palabras de Catalina. Quizás lo había esperado, o tal vez había percibido la lucha interna de ella desde hacía algún tiempo. Entiendo, dijo finalmente, con una tranquilidad que sorprendió a Catalina. El pasado de cada uno de nosotros es una parte de lo que somos, Catalina. Tú has vivido una historia con Pedro, y es natural que esa historia te siga acompañando, aunque ahora tu camino esté conmigo. Lo que siento por ti no está condicionado por lo que fue, sino por lo que somos juntos ahora. Y si esa parte de tu vida necesita ser recordada o procesada, lo entenderé. Lo importante es que tú eres quien decides qué hacer con ella. Catalina, al escuchar esas palabras, sintió una profunda calma. No había reproches en la voz de Juan, ni celos ni inseguridades. Solo comprensión. El amor que él le ofrecía no era celoso ni posesivo, era un amor que le daba espacio para ser ella misma, con todo lo que había sido, con todas sus sombras y luces. Gracias, dijo Catalina, su voz temblando ligeramente. Sabía que podías comprenderme, pero aún así, tenía miedo de que mi pasado te lastimara. Juan sonrió suavemente y, con una gentileza que solo él poseía, tomó su mano. El amor no es solo un presente, Catalina. Es una historia compartida, que incluye no solo lo que tenemos ahora, sino también todo lo que hemos vivido antes. Y si ese pasado te ayuda a ser quien eres hoy, entonces siempre lo aceptaremos juntos. Catalina sintió, por primera vez en mucho tiempo, que el peso de sus dudas comenzaba a aliviarse. El amor que Juan le ofrecía no estaba condicionado a lo que había vivido, sino que estaba dispuesto a abrazar su totalidad, tal como ella era, con sus recuerdos y cicatrices. Así, el amor de Juan se convirtió en la llave que le permitió cerrar una puerta del pasado, sin negar su existencia, sino reconociéndola como una parte de su historia. Este capítulo profundiza en el proceso de aceptación de Catalina de su pasado y cómo su relación con Juan le ofrece la estabilidad y comprensión necesarias para avanzar. Capítulo 9. La revelación de lo irremediable. El invierno había llegado, trayendo consigo su manto frío y silencioso, cubriendo todo con una capa de quietud que parecía hacer desaparecer el ruido del mundo exterior. En ese ambiente gélido, los pensamientos de Catalina se movían de manera similar, lentos y pesados, pero implacables. La relación con Juan seguía siendo un refugio, y ella sentía que había encontrado en él la paz que tanto anhelaba. Sin embargo, su alma seguía arrastrando algo, una sensación persistente de que, a pesar de todo lo que había logrado construir, aún había partes de su ser que no lograba comprender completamente. Los días transcurrían, pero la sombra de sus pensamientos se alzaba constantemente,
alimentada por la carta de Pedro que aún guardaba en su cajón. Aunque había hablado con Juan, aunque le había mostrado una comprensión que la había reconfortado profundamente, la carta seguía presente, como un eco lejano de un pasado que no estaba dispuesto a ser olvidado. No se trataba solo de lo que Pedro le había dicho, sino de la necesidad de comprender por completo la historia que había vivido con él, de encontrar la paz en su interior. Catalina no quería que esas dudas, esas inquietudes, enturbiaran lo que había con Juan. Sin embargo, la constante presencia del pasado era una carga que no podía soltar tan fácilmente. Lo sabía, pero no era capaz de liberarse de la sensación de que algo se había quedado inconcluso, como una melodía que nunca terminaba de sonar, un verso que no cerraba bien. Había algo más en su corazón que necesitaba entender. Una tarde, mientras paseaba sola por el jardín de la casa, el viento cortante movía las ramas de los árboles, y las hojas secas crujían bajo sus pies. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de un tono rojizo, mientras ella pensaba en todo lo que había sucedido hasta ese momento. Algo en ella deseaba volver a escuchar a Pedro, saber qué había sido de él, si realmente había logrado superar su amor por ella. Sí, de alguna forma, su renuncia había sido sincera. Pero, en su interior, sabía que volver a enfrentar esa parte de su vida sería un riesgo, uno que podría alterar la estabilidad que ahora encontraba en Juan. Fue entonces cuando, mientras caminaba cerca de una de las bancas del jardín, vio una figura familiar. Pedro. Su presencia allí, tan inesperada, la hizo detenerse en seco. No había ninguna razón lógica para que estuviera allí, y sin embargo, allí estaba, mirando el horizonte con una expresión tan distante como la que él solía tener cuando estaba perdido en sus pensamientos. Catalina se sintió como si un pesado manto de incertidumbre se hubiera posado sobre ella. Las emociones que había intentado enterrar, los recuerdos que había querido dejar atrás, afloraron de inmediato. Pedro la vio y, sin mostrar sorpresa, levantó la mano en un saludo tímido. Catalina, aunque turbada, no podía evitar sentir una mezcla de alivio y dolor al verlo. ¿Cómo podía estar allí, en su vida nuevamente, cuando había decidido seguir adelante? Pero a la vez, ¿cómo podía rechazar la posibilidad de hablar con él, de entender finalmente qué había sido de esa relación que, en su momento, la había consumido? Se acercó a él con pasos vacilantes, su mente confundida entre la necesidad de ser cordial y la ansiedad de enfrentar algo que ya no deseaba. Pedro, al verla, sonrió levemente, como si su presencia allí no fuera más que una parte inevitable del destino. Catalina, dijo con voz grave, como si las palabras fueran meditadas antes de ser pronunciadas, no esperaba encontrarte aquí, pero al mismo tiempo, sabía que era lo que debía hacer. Quería verte de nuevo, aunque no estuviera seguro de lo que quería decir. Catalina lo miró fijamente, pero no pudo responder de inmediato. Las palabras se agolpaban en su mente, pero no salían. En ese momento, no sabía si debía expresar su disgusto, su dolor, o si debía intentar comprender lo que Pedro había llegado a ser en su vida. ¿Por qué estás aquí, Pedro?, preguntó finalmente, su voz suave pero firme, como si necesitara respuestas antes de dar cualquier paso adelante. Pedro la miró con una mirada triste, como si las respuestas que ella pedía fueran demasiado complejas para ser explicadas en pocas palabras. Vine porque, después de todo este tiempo, creo que ya no puedo seguir cargando con lo que pasó entre nosotros sin decir lo que siento. He entendido muchas cosas en este tiempo, pero nunca he podido hablar contigo sobre lo que realmente ocurrió. No quiero que sigas llevándote esa imagen mía, esa figura de hombre que solo te hirió. Catalina lo observaba en silencio, sabiendo que había algo profundo en las palabras de Pedro, algo que no podía ignorar. Sabía que no podía dejar que esos recuerdos la definieran, pero también entendía que, al menos para él, era necesario hablar, cerrar un ciclo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que decirme?, preguntó Catalina, ahora más decidida, con una mezcla de curiosidad y prudencia en su voz. Pedro respiró hondo antes de continuar. Lo que quiero decirte es que, después de todo, te amé de una manera que me consumió. Lo reconozco, no supe amarte de la manera correcta, no te di lo que necesitabas. Pero, más que eso, no supe cómo dejar ir ese amor cuando tú ya lo habías dejado ir. Y al final, me di cuenta de que no podía seguir aferrándome a algo que ya no existía. No por ti, sino por mí. Necesitaba entender que mi amor por ti ya no podía ser la razón de mi existencia. Las palabras de Pedro cayeron sobre Catalina como una lluvia silenciosa,
empapándola con un entendimiento profundo de lo que había sido esa relación. No era solo una declaración de amor no correspondido, sino una especie de liberación, tanto para él como para ella. Catalina entendió que Pedro no solo había renunciado a ella, sino que había renunciado a esa parte de sí mismo que, durante tanto tiempo, había estado atrapada en un amor imposible. Pedro, dijo Catalina finalmente, con voz serena, como si esas palabras necesitaran ser pronunciadas para que ella pudiera cerrar ese capítulo de su vida. Yo también te amé, pero a veces el amor no es suficiente. Y ya no podemos vivir de los recuerdos. Debemos avanzar, cada uno a su manera. Pedro asintió lentamente, una sonrisa triste curvando sus labios. No había resentimiento en su mirada, solo un profundo reconocimiento de que, finalmente, ambos podían dejar ir lo que había sido. No porque lo desearan, sino porque ya no quedaba otra opción. Catalina sintió, por fin, que el peso de su pasado con Pedro comenzaba a desvanecerse. No de la manera que esperaba, no con una despedida dramática, sino con una aceptación tranquila. Sabía que, a partir de ese momento, podría seguir adelante sin que las sombras del pasado la persiguieran. Lo que Pedro había dicho le había permitido soltar, y al hacerlo, se dio cuenta de que su corazón ya no pertenecía a los ecos del ayer. Al despedirse de Pedro, Catalina no sintió tristeza ni alivio completo, sino una calma profunda, como si, al fin, hubiera cerrado una puerta que se mantenía abierta desde hacía tanto tiempo. Y en ese silencio que quedó entre ellos, Catalina supo que, al fin, podía mirar hacia el futuro con la claridad que había estado buscando. Este capítulo se centra en el encuentro de Catalina con su pasado, la revelación de lo irremediable y la aceptación de una parte esencial de su vida, lo que le permite finalmente avanzar. Capítulo 10. La tensión del presente. El tiempo avanzaba, y aunque las estaciones cambiaban con la naturalidad de siempre, Catalina se sentía como si viviera en una pausa interminable. El aire fresco de la primavera comenzaba a dar paso a la calidez del verano, pero en su corazón aún reinaba una sensación de incertidumbre que no terminaba de desvanecerse. Había hablado con Pedro, había entendido lo que él había necesitado decir, pero su alma seguía inerte ante la pregunta que la atormentaba: ¿era realmente libre para seguir adelante con su vida? En las semanas posteriores a su encuentro con Pedro, Catalina intentó retomar sus rutinas, como si todo volviera a la normalidad. La convivencia con Juan se había vuelto aún más estrecha, y él parecía ser el refugio que siempre había querido encontrar. Pero, a pesar de la tranquilidad que él le ofrecía, algo seguía arrastrándola hacia el abismo del pasado, hacia esa sombra que nunca parecía desvanecerse completamente. Un día, mientras se encontraba sentada en su habitación, mirando el jardín que ya comenzaba a florecer, Catalina sintió una presión en el pecho, como si los muros de la casa se cerraran lentamente sobre ella. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando calmarse, pero una pregunta persistente se cernió sobre su mente. ¿De verdad estaba haciendo lo correcto al continuar su vida al lado de Juan, o su alma aún anhelaba algo que ni ella misma comprendía del todo? Era un sentimiento contradictorio, un tirón entre lo que le dictaba su corazón y lo que la razón le decía que debía hacer. Juan le brindaba estabilidad, amor y compañía, pero su alma había sido herida antes, y ahora parecía que ninguna respuesta lograba calmar esa angustia interna. No había más certezas en ella, solo la confusión de no saber si realmente había dejado atrás lo que Pedro representaba en su vida. Catalina sabía que debía hablar con Juan, que no podía seguir ocultando esa carga dentro de ella. Aunque la vida con él era apacible y reconfortante, no era justo para ninguno de los dos que ella siguiera arrastrando el peso de lo que había sido su relación con Pedro, aunque fuera en silencio. Era hora de enfrentar la verdad, de compartir con Juan lo que sentía, aunque no tuviera la certeza de cómo él lo recibiría. Juan había notado su extrañeza en los últimos días. Sus ojos, antes brillantes de alegría, ahora parecían llenos de dudas, y su actitud, más distante, lo delataba. Aunque él no había dicho nada directamente, Catalina sabía que no podía seguir ocultando lo que sucedía en su interior. Había llegado el momento de hablar. Una tarde, mientras ambos se encontraban en el salón de la casa, Juan se acercó a ella y la miró con una intensidad que la hizo sentirse aún más vulnerable. «Catalina, ¿qué te sucede?», preguntó con suavidad, como si ya supiera que algo estaba perturbando la paz de su hogar. «Te noto distante. ¿Hay algo que quieras contarme?». Catalina tragó saliva y lo miró fijamente, consciente de que ya no podía posponer más esa conversación. «Juan, no sé cómo empezar», dijo con voz temblorosa,
intentando reunir las palabras adecuadas. He estado pensando mucho en lo que ocurrió con Pedro, en todo lo que viví con él. No sé si lo que siento ahora es suficiente para mí, ni siquiera sé si es justo para ti. Juan la miró con preocupación, pero no interrumpió. La comprensión en sus ojos le dio fuerzas para seguir. A veces, siento que no he terminado de cerrar un capítulo de mi vida, uno que me persigue. No porque quiera regresar a ese pasado, sino porque no puedo simplemente dejarlo ir sin entenderlo por completo. Cuando Pedro apareció en mi vida de nuevo, algo en mí se removió, como si todo lo que había guardado en mi interior durante tanto tiempo saliera a la superficie. No quiero que eso afecte lo que tenemos tú y yo, pero siento que no puedo seguir viviendo con esta angustia sin hablarlo contigo. Juan, aunque parecía comprender sus palabras, no pudo evitar que una sombra de duda se dibujara en su rostro. Catalina, yo te amo, y lo que más quiero en este mundo es verte feliz. Pero no puedo ser el refugio de tus inseguridades si no me dejas entrar en lo que realmente sientes. Si hay algo que necesitas resolver, lo haré a tu lado. Pero debes ser sincera conmigo, como lo eres conmigo siempre. Catalina lo miró, tocada por la paciencia y la sinceridad en sus palabras. Sabía que Juan había sido su ancla en muchas tormentas, pero también comprendió que el peso de su dolor era algo que solo ella podía aliviar. El amor que él le brindaba era real, pero también era cierto que ella debía liberarse de lo que había quedado pendiente. Lo que me sucede, Juan, es que aún no sé si realmente te estoy dando todo de mí. Si te soy completamente honesta, no sé si he superado por completo mi pasado. Y eso no es justo para ti ni para mí. No quiero que me ames por lo que fui, quiero que me ames por lo que soy ahora. Juan la escuchó en silencio, su rostro serio pero con una suavidad en los ojos que le permitió a Catalina respirar con más calma. No la juzgaba. No la acusaba. Solo esperaba a que ella continuara, esperando que su corazón encontrara las palabras correctas. No sé si te entiendo del todo, dijo Juan finalmente, con un tono grave, pero sí sé que te amo, Catalina. Y si te ayuda a sanar, si te ayuda a encontrar lo que necesitas para liberarte de tus demonios, entonces estaré aquí, esperando lo que necesites decirme. Las palabras de Juan fueron como un bálsamo en la herida. Catalina comprendió que él no la rechazaba, que su amor por ella no dependía de lo que hubiera sucedido en su pasado, sino de lo que podían construir juntos. Sin embargo, también entendió que ella necesitaba sanar por completo, que no podía vivir a medias entre lo que fue y lo que podría ser. En ese momento, Catalina decidió que debía confrontar su pasado, aunque eso significara enfrentarse a sus propios miedos. Ya no se trataba solo de lo que había vivido con Pedro, sino de lo que necesitaba para ser completamente libre. Y, por primera vez, sintió que tal vez podría hacerlo. Capítulo 11. La decisión de Catalina. El sol se ponía suavemente sobre el horizonte, bañando con su luz dorada los campos que rodeaban la casa de Catalina. Un día más terminaba, pero para ella, el peso de la tarde parecía más pesado que nunca. Había hablado con Juan, había compartido su angustia, su confusión, y aunque la conversación había sido liberadora, la incertidumbre seguía latente en su interior. Había llegado el momento de tomar decisiones, de enfrentar lo que realmente deseaba y necesitaba para seguir adelante con su vida. A pesar de la tranquilidad que Juan le ofrecía, Catalina no podía evitar recordar los momentos con Pedro. Era como si su espíritu no pudiera dejar de contemplar esas sombras del pasado, que se alzaban frente a ella con una presencia sutil pero constante. No deseaba regresar al pasado, no anhelaba lo que había sido, pero sí deseaba comprenderlo, sanar lo que quedaba roto, y, sobre todo, encontrar paz en su corazón. Esa noche, mientras caminaba sola por el jardín, pensaba en las palabras que había compartido con Juan. Él había sido tan comprensivo, tan paciente, que Catalina se sentía aún más atrapada en la disyuntiva de su propia mente. Él la había aceptado con sus dudas, con sus miedos, pero ¿podía ella hacer lo mismo consigo misma? ¿Podía abrazar el presente sin dejar que las sombras del pasado siguieran influyendo en sus decisiones? La luna comenzaba a asomarse en el cielo, y Catalina se detuvo frente a un pequeño banco de madera bajo un árbol. Se sentó allí, dejándose envolver por la serenidad de la noche. El viento fresco acariciaba su rostro, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda, y por un momento, Catalina cerró los ojos, buscando consuelo en la quietud. Sabía que solo ella podía tomar la decisión que definiría su futuro, pero el miedo la acechaba, como una sombra que no la dejaba en paz.
Recordó las palabras de su madre, aquellas que había escuchado en su infancia. El corazón nunca miente, pero a veces nos cuesta escuchar lo que realmente quiere decir. Catalina comprendió que no bastaba conseguir lo que su razón le dictaba, no bastaba con vivir conforme a las expectativas de otros, o incluso a las suyas propias. Necesitaba escuchar su corazón, pero no de la manera en que lo había hecho en el pasado, cegada por el deseo y el dolor. Necesitaba escucharlo con una mente abierta, sin prejuicios, y sin aferrarse a lo que ya no tenía cabida en su vida. El tiempo que había pasado con Juan había sido un refugio necesario. En él había encontrado un apoyo que no había esperado. Pero el amor no era solo refugio, sino también crecimiento, y Catalina sabía que debía dar ese paso hacia su propia evolución. No podía seguir dependiendo del amor de Juan para sanar sus propias heridas. Era hora de tomar el control de su destino. La noche se hizo más profunda, y Catalina sintió que debía actuar. No podía seguir suspendida en el aire, entre dos mundos. Un cambio era necesario, y ese cambio comenzaba con una decisión que debía tomar. ¿Seguiría con Juan, aceptando la paz que él le ofrecía, o daría un paso hacia una nueva etapa, enfrentando el dolor del pasado para poder liberarse por completo? Al día siguiente, Catalina decidió salir al encuentro de Pedro. No sabía cómo iba a suceder, ni qué palabras serían las adecuadas, pero sentía que era algo que debía hacer. Pedro, con su presencia tan marcada en su vida, no podía seguir siendo una sombra distante. Necesitaba enfrentar esa relación de una vez por todas, dejar claro lo que había sido y lo que nunca más podría ser. No para regresar a un amor perdido, sino para entender lo que de verdad había significado. Cuando llegó a la casa de Pedro, el encuentro no fue tan dramático como había imaginado. Pedro la recibió con una mirada más cansada que antes, como si el tiempo también hubiera dejado su marca en él. Catalina lo observó, reconociendo las cicatrices de su propia alma reflejadas en su rostro. Pedro parecía haber entendido, como ella, que las cosas no podían seguir igual. «Catalina, me alegra verte», dijo Pedro, con una leve sonrisa, aunque sus ojos estaban llenos de una tristeza que parecía estar arraigada profundamente en su ser. Catalina, con una mezcla de calma y nerviosismo, comenzó a hablar. «Pedro, vengo porque siento que es necesario hablar, cerrar un capítulo de mi vida. No vengo a buscar lo que perdimos, ni a pedir respuestas que ya no tienen sentido. Pero necesito entender todo lo que vivimos, para poder liberarme de lo que me sigue atando a ese pasado». Pedro la miró fijamente, y por un momento, permaneció en silencio, como si estuviera sopesando cada palabra que iba a pronunciar. «Yo también he pensado mucho, Catalina. Creo que ambos nos hemos quedado atrapados en lo que fue. Tal vez porque el amor que compartimos nos marcó de manera profunda, pero el tiempo ha pasado, y ya no somos los mismos. Ya no podemos seguir aferrándonos a lo que fue, porque lo que sentimos en ese entonces ya no existe de la misma manera». Catalina asintió, sintiendo que sus palabras resonaban con la verdad que ambos compartían. No se trataba de olvidarse del amor que habían tenido, ni de negarlo, sino de entender que era parte de su historia, no el capítulo que debían seguir viviendo. «Quiero seguir adelante, Pedro. No por ti ni por mí, sino por mí misma. Quiero ser libre de las dudas que me han marcado, de los recuerdos que aún me persiguen. Y para hacerlo, debo cerrar este ciclo, no con rencor, sino con paz». Pedro la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos reflejaron algo de paz, algo que Catalina también sentía por dentro. Era el entendimiento de que, aunque lo que habían vivido había sido profundo, ya no era lo que necesitaban para continuar sus vidas. «Te deseo lo mejor, Catalina. Creo que ambos necesitábamos este momento para entender que no podemos seguir viviendo del pasado. Ahora, cada uno debe encontrar su propio camino». Con esas palabras, Catalina sintió que una carga pesada se levantaba de sus hombros. El pasado estaba cerrado, no con resentimiento, sino con un profundo respeto por lo que había sido, y la certeza de que ya no tenía poder sobre ella. Ahora podía mirar al futuro sin que las sombras de lo vivido siguieran atrapándola. Esa tarde, al regresar a su hogar, Catalina sintió que había dado un paso importante hacia su liberación. Ya no dependía de lo que Pedro había representado en su vida, ni de lo que Juan esperaba de ella. Ahora tenía claridad sobre lo que necesitaba para ser feliz. Era ella misma quien debía forjar su propio camino, y lo haría con la determinación de ser libre, de ser fiel a lo que su corazón realmente deseaba. Capítulo 12. La liberación interior.
El sol se alzaba con su luz dorada sobre el paisaje, marcando el inicio de un nuevo día, pero para Catalina, el amanecer de aquel día significaba mucho más que una simple sucesión del tiempo. Había alcanzado un punto de inflexión en su vida, un umbral que, aunque incierto, le ofrecía la oportunidad de reescribir su destino. La conversación con Pedro la había dejado con una sensación de paz profunda, pero también con una nueva conciencia de lo que realmente necesitaba hacer para alcanzar la felicidad: tomar el control de su vida sin depender de los fantasmas del pasado ni de las expectativas ajenas. El corazón de Catalina latía con un ritmo más tranquilo, pero no por ello menos intenso. El peso de la decisión que había tomado comenzaba a asentarse en su interior, y, aunque no todo estaba resuelto, sabía que lo más importante ya estaba dado. Había decidido, finalmente, dejar ir lo que ya no podía volver a ser. Lo que había compartido con Pedro era parte de su historia, sí, pero no el capítulo que debía continuar escribiendo. Esa mañana, al caminar por los pasillos de la casa, Catalina sintió una extraña sensación de ligereza. Cada paso que daba le parecía más firme, como si un peso invisible se estuviera desvaneciendo de su ser. La memoria de los momentos felices con Pedro, los momentos de dolor, de duda, ya no tenían el mismo poder sobre ella. No era que los hubiera olvidado, era que, por primera vez, los aceptaba como lo que eran: recuerdos, no cadenas. Eso le permitía seguir adelante. A lo lejos, Catalina vio a Juan. Estaba en el jardín, contemplando los árboles que se mecen con el viento suave. Desde que ella había hablado con él, su relación había experimentado una transformación sutil pero significativa. Ya no estaba llena de la misma incertidumbre que antes, pero tampoco se sentía como si todo estuviera decidido. Lo que sentía por Juan era real, pero también sabía que debía ir más allá de las expectativas de lo que él pudiera esperar de ella. Catalina necesitaba ser fiel a sí misma. Cuando se acercó a Juan, él la miró con una mezcla de calidez y preocupación. No era el hombre que ella había conocido al principio, lleno de dudas y temores. Ahora, algo en su mirada había cambiado, como si él también hubiera aprendido a esperar con mayor paciencia, sin intentar apresurar el proceso de sanación de Catalina. «Catalina», dijo él, con suavidad, «¿cómo te sientes después de todo lo que pasó ayer?» Ella se sentó junto a él en el banco del jardín, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que había estado ocurriendo dentro de ella. La respuesta no era sencilla, pero sentía que Juan merecía saber lo que llevaba en su corazón. «Me siento liberada, Juan. Como si un peso se hubiera levantado de mi pecho. Hablé con Pedro, y aunque no fue fácil, algo en mí se sanó. Ya no siento que mi vida esté marcada por lo que viví con él, ni por las dudas que llevaba dentro». Juan la miró atentamente, su expresión sincera, y Catalina notó que había algo en el que estaba dispuesto a comprenderla, algo que iba más allá de sus propios deseos o necesidades. «Eso es lo que quería escuchar, Catalina. Que estuvieras en paz contigo misma. No quiero que sientas que debes estar conmigo por obligación, ni que tu vida dependa de lo que yo o cualquier otra persona espere de ti. Lo más importante es que tú seas feliz, que estés en equilibrio». Las palabras de Juan calaron hondo en el corazón de Catalina. Por un momento, el mundo pareció detenerse, y todo lo que había ocurrido, todas las decisiones que había tomado, cobraron un nuevo sentido. Juan no le pedía nada, no le imponía ninguna carga. Estaba dispuesto a caminar a su lado, pero sin exigencias, sin presiones. Era un acto de amor genuino, que no deseaba poseerla, sino apoyarla en su propio viaje. «Juan», dijo finalmente Catalina, con una sonrisa tímida pero decidida, «nunca antes había sentido tanta claridad. No te pido que esperes una respuesta ahora, ni que creas que todo está resuelto, pero te prometo que voy a ser fiel a lo que siento en este momento. Y lo más importante, voy a ser fiel a mí misma». Él asintió lentamente, su mirada llena de comprensión y respeto. «Eso es lo que más me importa, Catalina. Haz lo que necesites hacer, y si nuestro camino se cruza, será porque ambos lo hemos elegido, sin presiones». Un silencio confortable se instaló entre ellos, pero no fue un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que surgía cuando dos personas se entendían sin necesidad de palabras adicionales. Catalina sentía que este paso, aunque pequeño, era el comienzo de una nueva etapa, una en la que ya no estaba sola en sus decisiones, pero sí era libre para hacerlas según su propio ser. Durante los días siguientes, Catalina se dedicó a sí misma, sin la constante preocupación de lo que los demás pudieran esperar de ella.
Aunque seguía en contacto con Juan, se permitió momentos de reflexión y soledad, en los que pudo pensar en lo que quería para su futuro. No se trataba de elegir entre Pedro y Juan, sino de comprender que, para amar verdaderamente, primero debía amarse a sí misma. Era un proceso de sanación que no se podía forzar, pero que se llevaba a cabo con cada paso consciente hacia adelante. A medida que pasaban las semanas, Catalina comenzó a ver el mundo con ojos nuevos. Ya no vivía a la sombra del pasado, ni se aferraba a lo que no podía ser. Cada momento se llenaba de nuevas posibilidades, de nuevos comienzos. Y así, con cada decisión que tomaba, sentía que se liberaba un poco más, que la mujer que había sido marcada por el sufrimiento se estaba transformando en una mujer más fuerte, más sabia, más segura. La verdadera liberación no era un acto que se hiciera de un día para otro, sino un proceso constante, un camino hacia la paz interior que requería paciencia y comprensión. Pero Catalina sabía que, por primera vez, estaba tomando las riendas de su vida. Y eso, al fin, era lo que le daba la verdadera libertad. Capítulo 13. El conflicto interior. Los días seguían su curso, lentos pero seguros. La vida de Catalina había tomado una nueva dirección, una en la que el peso de las decisiones pasadas ya no la perseguía. Sin embargo, había algo en su interior que todavía no se terminaba de resolver. El conflicto entre lo que sentía por Juan y lo que representaba su relación con Pedro. Aunque la claridad había llegado a su mente, aún quedaban sombras que la hacían dudar en su corazón. A pesar de que había experimentado una liberación importante al hablar con Pedro y poner en orden sus pensamientos, Catalina sentía que aún no podía dejar de lado por completo el amor que había compartido con él. No era un amor que pudiera definirse fácilmente, ni un amor que pudiera olvidarse tan rápidamente. Había sido profundo, transformador, pero también doloroso. Pedro había sido su refugio y su tormento al mismo tiempo. Y aunque Catalina entendía que lo mejor era seguir adelante, la emoción seguía marcando sus días, especialmente cuando se encontraba sola en sus momentos de introspección. Una tarde, mientras caminaba por el jardín de la casa, el aroma a tierra húmeda la envolvía, y el cielo se teñía de un naranja suave a medida que el sol comenzaba a ponerse. Catalina sintió que su alma se llenaba de una paz momentánea. Sin embargo, esa paz se vio interrumpida cuando una figura familiar apareció en el camino que llevaba al jardín: Pedro. Él caminaba lentamente, con una expresión seria pero serena, como si hubiera resuelto algo en su interior. Su presencia, que en otros tiempos la habría llenado de emoción y ansiedad, ahora le causaba una mezcla de sentimientos encontrados. ¿Qué significaba realmente este reencuentro? ¿Qué quería él en este momento de su vida? Cuando sus miradas se encontraron, Catalina notó que Pedro también estaba cambiando, como si él también estuviera transitando un proceso similar al de ella. No era solo el paso del tiempo lo que los había transformado, sino la decisión de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro, por separado. Catalina, dijo Pedro, con voz tranquila, he estado pensando mucho en nosotros, en todo lo que sucedió. Y sé que quizás no es el momento ni el lugar, pero necesito que sepas que siempre te he querido. A pesar de todo lo que pasó, a pesar de las palabras duras y los silencios prolongados, te llevo en el corazón. Catalina lo miró fijamente, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras de Pedro no la sorprendían, pero ahora parecían tener un peso diferente. Ya no se trataba de un amor que buscaba reavivarse ni de una promesa rota. Se trataba de una verdad simple y desgarradora. Él siempre la había amado, y ella, aunque lo quisiera, había llegado a un punto en el que debía ser sincera consigo misma. Pedro, respondió Catalina, con una serenidad que la sorprendió incluso a ella misma, yo también te querré siempre, pero no de la manera en la que crees. He llegado a comprender que lo que compartimos fue real, pero no es lo que necesito ahora. No podemos seguir aferrándonos a lo que ya no puede ser. Pedro la observó en silencio, como si sus palabras no pudieran ser asimiladas de inmediato. Él, siempre tan apasionado, tan lleno de emociones intensas, parecía más calmado ahora. El paso del tiempo había logrado lo que ni los enfrentamientos ni las reconciliaciones habían podido. Había permitido que ambos se entendieran sin necesidad de forzar nada. Lo entiendo, dijo él, con un suspiro. La tristeza en su voz era palpable, pero también había algo de aceptación en sus palabras. Tal vez todo esto haya sido parte de un proceso que teníamos que vivir. Y sé que no puedo seguir esperando algo que ya no tiene cabida en tu vida.
Catalina no pudo evitar sentir una punzada en el pecho al escuchar sus palabras. El amor que alguna vez había sido tan ardiente y definitivo ahora parecía desvanecerse en un suspiro, y, sin embargo, no había tristeza en su interior. Era como si hubiera liberado finalmente una parte de sí misma que había estado atrapada durante mucho tiempo. «Quiero que seas feliz, Pedro», dijo ella, con una suavidad que no le pertenecía en tiempos pasados. Ahora, era capaz de desearle lo mejor sin el peso de la culpa ni de las expectativas que él pudiera haber tenido sobre ella. «Y también quiero ser feliz. Pero eso solo lo lograré si sigo adelante, por mi propio camino». Un silencio se instaló entre ambos, un silencio que no era incómodo, sino necesario. Pedro, por fin, asintió con la cabeza. Y Catalina supo que esa aceptación mutua era todo lo que necesitaban para cerrar ese capítulo de sus vidas. Después de un rato, Pedro dio un paso atrás, como si entendiera que ya había dicho todo lo que podía decir. Miró a Catalina una última vez, y aunque sus ojos mostraban una melancolía profunda, también había un destello de gratitud. Luego, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso por el sendero, alejándose lentamente. Catalina lo observó irse, y por un momento, se quedó allí, sola, en medio del jardín. El aire fresco del atardecer le acarició la cara, y los árboles que la rodeaban susurraban suavemente. Aunque había algo profundamente triste en la despedida, también había una sensación de alivio. La tormenta interna que había sufrido durante tanto tiempo comenzaba a amainar. Catalina había hecho lo que tenía que hacer. Había liberado a Pedro, y ahora debía liberarse a sí misma. No había marcha atrás. Pero en lugar de miedo, Catalina sintió una paz indescriptible. Sabía que lo que venía por delante era incierto, pero también sabía que estaba lista para caminar hacia ello, sin mirar atrás. En su corazón, ya no había dudas. La relación con Pedro había terminado, pero ahora el verdadero viaje comenzaba. Capítulo 14. Un nuevo amanecer. Catalina despertó temprano, como siempre lo hacía desde que había comenzado a tomar control de su vida. El aire fresco de la mañana entraba por la ventana, filtrándose suavemente entre las cortinas blancas que se movían al ritmo del viento. Se sentó en el borde de la cama, dejando que la luz del sol acariciara su rostro, como si el día estuviera invitándola a salir de la oscuridad que había habitado durante tanto tiempo. Era un amanecer tranquilo, pero para Catalina, significaba mucho más. El sol no solo iluminaba su habitación, sino también su alma. Había algo renovado en ella, como si la conversación con Pedro la hubiera liberado por completo. La tormenta que había estado agitando su corazón parecía haberse disipado, y lo que quedaba era una calma profunda, casi sagrada. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero al menos ahora sentía que caminaba con más certeza. Se levantó, se vistió con una simplicidad que la hacía sentir más ligera, y decidió salir al jardín. No era solo el paisaje lo que la atraía, sino el simbolismo de lo que representaba ese espacio, la naturaleza que había crecido a su propio ritmo, sin las expectativas ajenas, sin las cadenas de un amor no correspondido, sin el lastre de decisiones pasadas. Todo en el jardín parecía decirle que había un mundo esperando a ser vivido. Catalina paseó lentamente entre las flores y los árboles, mientras sus pensamientos danzaban al compás de sus pasos. En su mente, las palabras de Pedro seguían resonando, pero ya no tenían el mismo peso. Ahora le parecía que esos recuerdos eran parte de un pasado que, aunque doloroso en su momento, había dado lugar a un nuevo comienzo. Pedro, en su dolor, había ayudado a que ella alcanzara una claridad que no hubiera encontrado de otra manera. Y por eso, le agradecía en su corazón, aunque no fuera necesario decirlo. Se sentó en el banco de madera que se encontraba bajo el roble más grande del jardín. Desde allí, podía ver el campo que se extendía más allá de la propiedad, y las montañas a lo lejos. Todo parecía tan vasto, tan lleno de posibilidades. Como el paisaje que se desplegaba ante sus ojos, su vida también se sentía expansiva, llena de nuevas rutas por explorar. La ciudad, las personas, los lugares, todo parecía a su alcance ahora. Por primera vez en mucho tiempo, Catalina se sintió realmente libre. No había promesas que cumplir, ni expectativas que la apresaran. Su futuro estaba abierto ante ella, y podría trazarlo a su manera, sin la sombra de lo que había sido. Esa mañana, decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: escribir. Tomó una pluma, un trozo de papel y comenzó a plasmar sus pensamientos.
No le importaba si lo que escribía tenía forma o sentido, solo quería poner en palabras lo que su alma sentía. Hoy es un nuevo día, escribió, y en él se encuentra la oportunidad de ser quien realmente soy. No tengo que ser la Catalina que otros esperaban. No tengo que cargar con el peso de lo que fue. Solo soy yo, una mujer con deseos, con sueños y, por fin, con la libertad de seguirlos. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Estaba en paz, algo que no había experimentado con tal claridad en mucho tiempo. El amor de Pedro había sido una etapa significativa en su vida, pero ahora sabía que lo único que importaba era el amor propio. No era una mujer rota, ni una mujer perdida. Era alguien que, a través de todo el dolor, había encontrado la fuerza para seguir adelante. Al levantarse y regresar a la casa, Catalina se sintió renovada. Había una fuerza en su paso que no había sentido antes, un brillo en sus ojos que reflejaba una nueva determinación. Estaba lista para la vida, para todo lo que le tenía preparado el destino. Ya no temía a la incertidumbre, ni a la soledad. Ahora entendía que la verdadera compañía era la que podía ofrecerse a sí misma. Al final del día, cuando el sol se ponía en el horizonte, Catalina estaba sentada junto a la ventana, mirando el cielo teñido de colores cálidos. Su vida había dado un giro importante, y aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no le temía. Sabía que cualquier camino que eligiera sería el suyo, y que lo recorrería con la cabeza erguida. En ese momento, algo dentro de ella se despertó aún más. Un sentimiento de gratitud por todo lo que había vivido, por cada lágrima, por cada sonrisa. Todo había sido parte de su camino, y había contribuido a su crecimiento. Y ahora, con la sabiduría adquirida, Catalina estaba lista para abrazar el futuro con una fuerza renovada. A medida que la noche llegaba, un sentimiento profundo de serenidad la envolvía. Había sanado, había crecido, y ahora, por fin, entendía que lo más importante era vivir en armonía consigo misma. Lo que había sido ya no importaba. Lo que estaba por venir era lo que realmente contaba. Capítulo 15. La libertad conquistada. La vida de Catalina, después de tanto tiempo de lucha interna, finalmente parecía haberse asentado en un estado de equilibrio que jamás había experimentado. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, se sentía más firme y más segura. Ya no era la mujer indecisa y atormentada que alguna vez fue. Ahora era una mujer que conocía sus deseos, sus límites y su propio valor. A medida que los días pasaban, Catalina se dio cuenta de que la libertad no solo era la ausencia de ataduras externas, sino también la capacidad de tomar el control de su propio destino, de ser la arquitecta de su vida. Ya no se trataba de huir del pasado o de olvidarlo, sino de integrar todo lo aprendido y convertirlo en la base sólida sobre la que construir su futuro. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, Catalina se encontró con viejos conocidos que la saludaron con una sonrisa cálida, pero con una mirada distinta. Habían notado el cambio en ella, ese resplandor que ya no se podía disimular. Y lo que más lo sorprendió fue lo tranquila que parecía, como había dejado de lado las sombras que alguna vez la oscurecieron. Incluso Pedro, al mirarla a la distancia, habría sentido una mezcla de satisfacción y alivio, sabiendo que ella había encontrado la paz que tanto necesitaba. Pero para Catalina, los juicios ajenos ya no eran tan importantes. Lo que los demás pensaran de ella era solo un reflejo de su visión del mundo, y no tenía por qué ser una carga. Ella ya no estaba a merced de las expectativas de los demás. Lo que realmente importaba era cómo se veía a sí misma, cómo se sentía consigo misma. Y había llegado a comprender que solo podía encontrar ese reflejo interior si dejaba de buscar aprobación externa. Una tarde, mientras contemplaba el mar desde una pequeña terraza, Catalina pensaba en el camino que había recorrido. Había sido largo, lleno de desafíos y de momentos de profunda introspección. Pero, al mismo tiempo, había sido hermoso. Todo lo que había vivido, con sus altibajos, había sido fundamental para forjar la persona que era hoy. Y ahora, con esa nueva versión de sí misma, no tenía miedo de lo que vendría. El mar, que siempre le había dado paz, la observaba ahora como un símbolo de la vastedad del futuro que se extendía ante ella. Las olas llegaban y se retiraban con una tranquilidad que resonaba en su interior. La vida seguía su curso, inexorable, y Catalina sabía que su parte en ella también debía seguir adelante. No podría detenerse, no podía permitírselo. La oportunidad de vivir plenamente había llegado, y no pensaba dejarla escapar.
Lo que he vivido ya no me define, pensó mientras miraba el horizonte. Lo que soy ahora es lo que realmente importa. Y lo que el futuro me depare, será solo otro paso en este camino de autodescubrimiento. Y fue entonces, en ese preciso momento, cuando Catalina entendió que la libertad no era solo una sensación efímera, ni algo que se alcanzaba una vez y ya estaba hecho. La libertad era un proceso constante, un viaje que nunca terminaba. Cada elección, cada día, la llevaba más cerca de su verdadero yo, y eso, más que cualquier cosa, le daba la paz que siempre había buscado. La brisa fresca acariciaba su rostro, y Catalina sonrió. No sabía qué depararía el mañana, pero eso ya no le importaba. Estaba dispuesta a vivir, a seguir adelante con la confianza de que, al fin, estaba tomando las riendas de su vida. No más miedo, no más dudas, solo el presente y todo lo que podía hacer con él. Al día siguiente, al despertar, Catalina decidió que iría a la ciudad a visitar a sus amigos, a aquellas personas que, a pesar de sus propios desafíos, habían sido su apoyo incondicional. Quería compartir con ellos no solo sus vivencias, sino también la persona en la que se había convertido. No era una mujer perfecta, pero estaba en paz con su imperfecta humanidad, y eso, en sí mismo, era un logro que merecía celebrar. Al caminar por las calles, sintió una ligera vibración de emoción en su pecho. Aunque no podía prever todo lo que vendría, estaba segura de una cosa. Había aprendido a abrazar lo desconocido, a caminar sin miedo hacia lo incierto. Y esa sensación, esa certeza de estar viva y ser consciente de ello, era más que suficiente. La vida, pensó Catalina, es una serie de momentos entrelazados por nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra capacidad de aprender. Y hoy, ella era la mujer más libre que había sido jamás, porque había dejado ir las cadenas del pasado y había decidido ser dueña de su propio destino. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados, y Catalina se detuvo un momento para observar el atardecer. Todo a su alrededor parecía tranquilo, como si el universo mismo celebrara su transformación. Sin prisas, sin presiones, solo el silencio profundo de un momento que significaba algo más. Y en ese silencio, Catalina supo que, a partir de ahora, el futuro ya no la asustaría. Podría ser lo que ella deseara ser. Al fin, había encontrado su lugar. Este capítulo finaliza la narración de la historia de Catalina con una reflexión sobre la libertad personal y la aceptación. En este último paso, ella se reconcilia con su propio destino, aceptando que la verdadera paz viene de dentro. Gracias por escuchar este viaje de transformación con Catalina. Si te ha gustado la historia y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo hace posible todo esto. Nos vemos en el próximo capítulo.